va a ser el átomo. Es con el que vamos a continuar con nuestro tema, ¿vale? Antes de iniciar, me gustaría que todos piensen en la clásica imagen del átomo. ¿Y por qué les pido que piensen en ella? Porque aunque no lo creamos, ya estamos familiarizadas con ella, ¿okay? Este es un átomo, tal vez no está muy bonito, pero lo hemos visto en diferentes programas de televisión, lo hemos visto en comerciales, como forma de propaganda, y generalmente lo que siempre viene es esta mórula en el centro y una serie de anillos a su alrededor, y aparte otras pelotitas, ¿vale? Esta es la clásica forma del átomo, nos la han vendido ya, como les digo, en la publicidad y en algunas series televisivas. Y aunque no lo creamos, ya viene impreso mucho de la teoría que vamos a ver a continuación. Aunque no lo creamos, esta forma que tiene el átomo ya nos está diciendo mucho de él. De hecho, podemos ya ponerle nombre. Esto que nosotros estamos viendo en el centro, lo voy a puntear, es lo que corresponde al núcleo, y todo lo demás que va a estar alrededor, por ahí ustedes lo van a encontrar, que va a ser la corteza. ¿Y eso para qué nos sirve? Para identificar las principales características que tiene el átomo. Cada una de estas pelotitas, estas azulitas y estas rojas, van a recibir el nombre de protones, y las que van a estar en color rojito, estoy hablando del centro, van a ser neutrones. Estos dos van a estar dentro del núcleo del átomo. En lo que va a ser la corteza, va a estar conformada por orbitales, y siguiendo la forma de los orbitales girando alrededor del núcleo, vamos a encontrar a los electrones. Entonces, estos cuatro son las características que va a tener un átomo cualquiera, es decir, todos los elementos de toda la tabla periódica que nosotros conocemos tienen estas cuatro características, que van a tener protones y neutrones en el núcleo, y alrededor de él van a haber orbitales, y en los orbitales van a estar los electrones. Entonces, esta va a ser la estructura general de nuestro átomo, y dependiendo del elemento vamos a ver que van a haber diferencias, sobre todo en las cantidades. Eso es lo que nos va a ayudar a diferenciar un elemento de otro y las características que va a presentar cada uno de ellos. Ahora, para que nosotros pudiéramos llegar a la comprensión del átomo como lo conocemos, vamos a hablar de algunos modelos atómicos. Estos modelos atómicos han sido desarrollados a lo largo de la historia del hombre, y como vamos a ver, estos vienen incluso desde los griegos hasta nuestros días. Entonces, existen muchísimos modelos atómicos, cada uno tiene su propia base científica, tiene sus propios experimentos. Hay unos que son bastante interesados, pero súper complicados. Entonces, el día de hoy, los modelos atómicos que vamos a visualizar van a ser aquellos que dieron origen al átomo como lo conocemos. No vamos a hablar de todos, porque es hablar de muchísimos modelos atómicos. Si ustedes echan mucha fusón en internet o en los libros, van a encontrar modelos atómicos de muchísimos personajes que tienen muchísima ciencia detrás y que necesitaríamos un conocimiento más profundo de esto. Entonces, ahorita, para fines prácticos, nos vamos a enfocar solamente en los modelos atómicos que nos dieron origen al átomo como lo conocemos actualmente. Para que podamos comprender cómo fue que se conformó el átomo como lo conocemos, vamos a platicar la historia del átomo. Nuevamente nos vamos a ir hacia hechos históricos específicos. No vamos a hablar de todos los modelos atómicos porque, como les
comentaba, es meternos en un sinfín de teorías que están cargadas y cargadas y cargadas de conceptos que ahorita para fines prácticos nos van a hacer más bolas. Entonces vamos a tratar de verlo muy sencillo y en puntos específicos, ¿vale? Vamos a empezar con la primera persona que empezó a visualizar que la materia o todo lo que está a nuestro alrededor está conformado por átomos. Entonces, la primera persona de la que vamos a hablar es de Demócrito. Demócrito fue un personaje, un filósofo griego, por ahí de los años 300, 400 antes de Cristo, y él nos planteó la idea de que los átomos eran esferas indivisibles, las cuales no se podían destruir y que conformaban prácticamente a todo lo que está a nuestro alrededor. Si nosotros lo pensamos, pues tiene mucho que ver con lo que estuvimos mencionando en estados de agregación, ¿no? Desafortunadamente para Demócrito, él fue contemporáneo de otros filósofos que estaban muy relacionados con las ideas de Aristóteles y de Platón. Y ellos, pues la verdad es que Aristóteles tenía un nombre bastante pesado, sus ideas perduraron por mucho tiempo. Y para Aristóteles, la creación de la materia estaba en relación a los 4 elementos: al agua, a la tierra, al fuego y al aire. Entonces, la relación entre estos 4 elementos es lo que dio origen a todo lo que conocemos. Entonces, las ideas de Demócrito pues pasaron de noche. Desafortunadamente, sus ideas quedaron como que enterradas y dejadas al olvido. Posteriormente, e históricamente, después de los griegos, tenemos a los romanos. De los romanos viene el periodo del cristianismo y durante el auge de la religión cristiana, pues surge el tiempo de la Edad Media, periodo durante el cual las ciencias y las artes estuvieron un poco estancadas porque solamente estaban relacionadas a todo este tema religioso. Entonces, cualquier persona que quisiera plantear ideas diferentes a que la creación fue por obra de Dios, pues eran ideas que pasaban de largo, no se hicieron caso, y realmente durante este periodo pues no hubo mayores avances. Sin embargo, sí hubo un periodo característico que se denominó como el periodo de la alquimia. Durante este tiempo, que estamos hablando del primer siglo después de Cristo, hubo muchas personas que tenían la idea de querer tener una sustancia que pudiera convertir cualquier cosa en oro. Ellos lo denominaron como la piedra filosofal. Entonces se dedicaron a hacer una serie de mezclas, reacciones, algunos métodos bastante pues rudimentarios, pero tenían ese fin: querer obtener una sustancia que en contacto con otras pudiera convertirlas en oro. ¿Por qué? Porque el oro en ese entonces pues era como lo más valioso. También se buscaba mucho conocer u obtener la fuente de la eterna juventud. Entonces, aunque ahorita para nosotros pues son como ideas bastante fantasiosas, en ese entonces sí tuvieron una gran importancia. Y tan es así que aunque no hubo un avance científico como tal, sí se pudieron desarrollar los primeros métodos de separación y elaboración de sustancias. Entonces, como que de todo lo malo, sí salió algo bueno y dieron las primeras pautas, las primeras bases para conocer los primeros métodos de elaboración de sustancias. Entonces la alquimia pues no fue como que tan mala. Después de esto, ya vamos a dar todo un brinco y vamos a llegar hasta John Dalton. John Dalton ya se puso como las pilas, empezó a trabajar nuevamente con los elementos químicos y él llegó a unas teorías bastante interesantes y revolucionarias para su época. Él retoma las ideas de Demócrito y dice, ¿saben qué? La materia no solamente está porque está, sino que está conformada por una serie de partículas pequeñas, indestructibles e indivisibles. Entonces Dalton ya nos empieza a plantear la idea de la presencia de átomos.
concepto que nos dio Demócrito, sino que también plantea otro concepto interesante que es el de los compuestos. Entonces, Dalton nos habla de que cada uno de los elementos va a tener características propias, que todos los átomos que tengan las mismas propiedades físicas y químicas van a ser del mismo tipo. Como consecuencia van a ser diferentes a átomos que tengan características diferentes. Y no solamente eso, plantea diferencias entre elementos diferentes, sino también ya nos habla de la formación de compuestos. Entonces, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho de los compuestos cuando hablamos de sustancias puras? Mencionamos que cuando formamos un compuesto se pierden las propiedades originales de los elementos que le dieron origen y se van a formar nuevas propiedades. Entonces yo puedo tener un elemento A que tiene sus propias propiedades. El elemento B también tiene sus características propias. Pero cuando se juntan A y B, los compuestos que se van a generar van a ser totalmente diferentes. Y esto que nosotros planteamos como concepto de compuesto viene desde John Dalton. También Dalton nos habla de que los elementos incluso tienen diferente tamaño. Él ubica sobre todo los átomos de hidrógeno como los más pequeños y de ahí todos los demás van aumentando en tamaño. Entonces, las aportaciones de Dalton ya nos están hablando de visualizar a la materia conformada por partículas, y estas partículas son las que van a recibir el nombre de átomos, van a ser diferentes entre sí, y al unirse, los compuestos van a tener propiedades diferentes a los átomos que le dieron nombre. Antes de continuar con los siguientes modelos atómicos, vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque tenemos que hablar de un invento o un modelo experimental que revolucionó la forma en la que se conocían a las partículas, que es el tubo de rayos catódicos. Para que entremos en contexto, una vez que terminó el periodo de la Edad Media y comenzó estos periodos de la Ilustración y esta revolución científica, todas las personas que en ese entonces se dedicaban a la ciencia no eran químicos, no eran físicos, no eran biólogos. Ahí todos estudiaban de todo un poco y se les denominaba como naturalistas. Entonces, las personas que se dedicaron a estudiar los modelos atómicos no estudiaban solamente elementos, estudiaban, como les comento, diferentes propiedades de la naturaleza, y esto les ayudó a desentrañar conceptos que ya después los definimos en química, física y biología, ¿vale? Entonces, el tubo de rayos catódicos fue un experimento que inicialmente se planteó para saber qué era lo que pasaba con la electricidad. Entonces, a raíz de estos trabajos con electricidad se pudieron desentrañar algunas características del átomo. O sea, es bastante impresionante. Entonces, normalmente en un circuito eléctrico vamos a ver que la corriente eléctrica siempre va a viajar desde un ánodo que es negativo hacia un cátodo que va a ser positivo, ¿vale? Entonces, la presencia de esta corriente eléctrica fue analizada en muchísimos sentidos. Entonces, a alguien casualmente se le ocurrió pensar si la corriente eléctrica se podía transmitir a través del vacío. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Modificaron el circuito eléctrico. Bueno, esta sería la pila. Ponían una pila, este es un alambre, y vieron que la corriente fluía desde el ánodo negativo hacia el cátodo positivo. Y la pregunta era si la electricidad viajaba en el vacío. Entonces, ¿qué fue lo que diseñaron? Diseñaron un tubo de vidrio, el cual tenía aquí un pequeño chupón, y pusieron unas placas que son unos electrodos, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya no había alambre, ¿va? Venía la corriente en esta dirección, nuevamente aquí tenemos
el ánodo negativo, este sería el positivo. A través de este pequeño chuponcito sacaban el aire y se generaba un vacío y hacían pasar la corriente eléctrica, ¿vale? Pero resulta que cuando ellos hacen este experimento, se forma un haz de luz. Y este haz de luz siempre iba desde el ánodo hacia el cátodo. Llamó mucho la atención que en el vacío la electricidad generara un haz de luz. Se hizo raro, pero dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa si en lugar de estar en el vacío le ponemos un gas. Y empezaron a ponerle oxígeno, hidrógeno, incluso neón, y siempre se formaba un haz de luz que iba desde el ánodo negativo hacia el cátodo positivo, ¿vale? Entonces, este haz de luz fue precisamente lo que llamaron como rayos catódicos. ¿Por qué? Porque iban en dirección hacia el cátodo positivo, ¿va? ¿Por qué esto es importante? Porque entonces vinieron varios científicos que siguieron este análisis de qué es lo que está viajando en la electricidad, que siempre va desde el ánodo hacia el cátodo. Y les empezó muchísimo a llamar la atención, ¿quién es? ¿Quién es el que me está generando este haz de luz? Entonces hicieron una modificación a este tubo de rayos catódicos y ahora lo que pusieron fue otro circuito eléctrico por fuera, donde colocaban el cátodo y el ánodo en esta dirección. ¿Y qué creen que pasaba? Que el haz de luz se desviaba. El haz de luz se desviaba hacia esta dirección. O sea, ya no continuaba, se desviaba. Dije, bueno, pero o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se está desviando? Cambiaban la polaridad, ahora ponían el ánodo aquí y el cátodo aquí, y el haz de luz se seguía desviando hacia el lado positivo. Entonces fue bastante interesante el ver este comportamiento dentro del tubo de rayos catódicos. No es entonces sino hasta que llegó Thomson y él es el que retoma los trabajos en el tubo de rayos catódicos. Y él dice, si lo que yo estoy viendo es una partícula que siempre está viajando hacia los polos positivos, entonces esta partícula, por ley de atracción de cargas, si no conocen la ley de atracción de cargas les platico, las cargas cuando son iguales se van a repeler, pero cuando las cargas son diferentes se van a atraer. Entonces Thomson dice, si lo que está viajando en este haz de luz es una partícula y está siendo atraída por una carga, por un cátodo positivo, esta partícula debe de tener una carga negativa. ¿Por qué? Por ley de atracción de cargas. Entonces, esta carga negativa que siempre se desviaba hacia el cátodo positivo, Thomson es el que le da el nombre de electrón. Entonces, a través de este tubo de rayos catódicos, con estos experimentos, Thomson nos da la presencia del electrón. Y no solamente esto, sino que retoma las ideas que nos está diciendo Dalton de que tenemos partículas y de que nuestro átomo es una esfera. Si yo tengo partículas pequeñas que son negativas, mi esfera debe de ser positiva. Y mis cargas negativas que están viajando en el tubo de rayos catódicos van a ser negativas y van a estar inmersas en mi núcleo positivo. Y así es como se da origen al modelo de Thomson del pudín de pasas, porque hacen la alusión de que un panquecito sería la carga positiva y las pasas o las nueces que luego traen,
que están dentro del pudín, del panquecito, van a ser las cargas negativas. Entonces Thomson, con el experimento del tubo de rayos catódicos, nos da la presencia del electrón y nos plantea este primer modelo atómico. Una vez que Thomson nos habla de la presencia de los electrones, se siguen haciendo trabajos con el tubo de rayos catódicos. Y después viene Goldstein, que retoma este trabajo de los rayos catódicos, pero le hace una pequeña modificación. En esta modificación, él lo que se hace es que a estos electrodos los perfora, y en estas perforaciones se sigue el mismo circuito, ¿vale? Se empiezan a formar los rayos, que ahora se forman varios precisamente por las perforaciones que hizo en el ánodo, pero resulta que siguiendo la secuencia que nos dice Thomson, de que los electrones están viajando desde el ánodo, aquí le voy a poner el nombre para que no se nos olvide, el ánodo hacia el cátodo, estos que están viajando en esta dirección van a ser los electrones. Pero cuando Goldstein hace esta modificación del tubo de rayos catódicos, se da cuenta que al tener las placas perforadas, se forma una pantalla fluorescente del otro lado del tubo. Y se da cuenta que hay una serie de rayos que están viajando en sentido contrario. A estos rayos, Goldstein le da el nombre de rayos canales. Y estos rayos canales, precisamente porque está perforado, le da el mismo significado o la misma deducción que con el electrón. Porque resulta que si el electrón está viajando desde el ánodo hacia el cátodo con una carga negativa, ahora lo que está viajando desde el cátodo hacia el ánodo debe de tener una carga contraria. Entonces, lo que está viajando en esta dirección van a ser partículas con el mismo tamaño que los electrones, pero de carga contraria. Entonces, si los electrones tienen carga negativa, estas partículas, ¿qué carga van a tener? Positiva. Y Goldstein le da el nombre de protones. Entonces, a través de los rayos canales, Goldstein nos da la presencia de los protones. Y se hacen evidentes a partir de esta pantalla fluorescente que está del lado contrario de la dirección de los electrones. Entonces, hasta este punto ya tenemos a los electrones descubiertos o nombrados por Thomson, y Goldstein, que ya nos define a los protones con una carga igual a la del electrón, pero de signo contrario. Entonces, vamos a dar otro brinco en la historia. Ya de aquí vamos a avanzar cerca de los años de 1910, 1890 aproximadamente, con los trabajos de Rutherford. ¿Por qué? Como antecedente a sus trabajos, ya teníamos también descrito lo que era la radiación, que son unas pequeñas partículas que están inmersas en los átomos y que tienen o que vienen cargadas con energía. Básicamente, los tipos de radiación son la radiación alfa, la radiación beta y la radiación gamma. Estos tipos de radiaciones también tienen cargas, pero el que tengan cargas también significa que tienen un nivel de energía. Las que tienen menor energía van a ser las de radiación de tipo alfa, que cuando se descubrieron no se sabía realmente qué eran y fue lo que se denominó como rayos X. Entonces tienen la energía suficiente para atravesar tejidos blandos pero no huesos. Por eso es que en las radiografías solamente se ve pues nuestro esqueleto, ¿no? La radiación beta ya puede atravesar nuestro cuerpo pero no puede atravesar muros.
Y la radiación gamma, que es la más fuerte que existe, esta ya puede tener o puede llegar a atravesar a nivel de moléculas, incluso a nivel de átomos. Entonces, dato curioso por ahí, si ustedes conocen a Hulk y saben cómo se originó por estos experimentos con radiación gamma, bueno, pues viene a raíz de las mutaciones que causó esta radiación en el Dr. Banner, ¿vale? Eso es como dato curioso. Entonces ya se conocía la radiación, pero seguíamos todavía pensando que los átomos eran esferas compactas que tenían su carga positiva en los protones y la carga negativa en los electrones. Hasta ese momento es lo que se conoce hasta Rutherford. Entonces, él lo que hace es saber si realmente los átomos están compactos. Entonces, él diseña un experimento en el cual coloca una lámina de oro en el centro y la va a hacer incidir con partículas alfa, que son la radiación de carga positiva. Entonces, lo que nos dice Rutherford es que si mi átomo es una esfera con carga positiva, cuando yo le incida las partículas alfa, estas totalmente van a rebotar. Así como lleguen, van a rebotar. O sea, se van a ir en todas direcciones menos a atravesar mi plaquita. Eso es lo que nos dice Rutherford, ¿vale? Entonces, para evidenciar esta parte, lo que él hace es colocar un filme fotográfico alrededor de la plaquita de oro. Y lo que se da cuenta es de que cuando hace pasar la radiación alfa, sí hay unas marcas que quedan en esta parte del filme, pero la mayoría atravesó completamente la placa. La mayoría de la radiación llegó en este punto. Hubo otra que llegó por acá, otro por acá. Entonces, ¿cómo es posible que la radiación alfa haya atravesado si mi átomo está compacto? Entonces, Rutherford con esto nos demuestra que realmente los átomos no están compactos, no es una esfera, sino por contrario, está casi vacío. Y lo único que le está dando soporte o le está dando masa a nuestro átomo va a ser el núcleo. Y entonces, una vez que se comprueba con este experimento cómo nuestro átomo está casi vacío, además de que las partículas alfa lo atraviesan fácilmente, lo único que va a estar en el núcleo van a ser las cargas positivas. Y todo lo demás van a ser los orbitales, bueno, van a ser lugares donde vamos a encontrar a los electrones, ¿vale? Que tienen la carga negativa. Entonces, imagínense, cuando empezaron a llegar estas partículas alfa, pues unas atravesaban fácilmente. Otras sí chocaron directo. Otras como que le dieron por la lateral y se desviaron. Pero la mayoría pudo atravesar fácilmente el átomo. Entonces, a partir de este modelo que nos da Rutherford, ya se desecha la idea de que los átomos son esferas compactas, sino que por el contrario, el átomo está casi vacío. Y ya nada más haría falta determinar, pues realmente, dónde va a estar esta carga negativa, ¿vale? Pero vean, hasta este punto ya tenemos electrones, tenemos protones, y estos protones van a estar en el núcleo, y nuestro átomo va a estar casi vacío. Ya hasta este punto, vean, ya tenemos establecido que tenemos electrones, protones, que nuestro átomo está casi vacío y que en el núcleo tenemos la carga positiva. Ahora nos falta saber qué es lo que está pasando con los electrones. Entonces viene Bohr y su teoría cuántica. Entonces, la teoría cuántica de Bohr fue un poco más teórica, porque lo que él está tratando de explicar es el acomodo de los electrones dentro del átomo. Entonces, ya se sabía que los protones estaban en el núcleo. Entonces, lo que hace Bohr es diseñar un método por el cual podemos darle un acomodo
a nuestros electrones. Entonces, Bohr lo que nos dice es que cada uno de los elementos o de los átomos va a tener diferentes niveles de energía, lo que también se conoce como cuantos de energía. Por eso de ahí viene el nombre de modelo atómico cuántico de Bohr. Entonces, él dice que cada uno de estos niveles va a ir aumentando en energía conforme nos vamos alejando del núcleo. Y pueden haber hasta 7 niveles. Cada uno de estos niveles de energía va a tener una cierta capacidad de electrones. También, como les había comentado, conforme nos vamos retirando del núcleo del átomo, la energía va aumentando. ¿Por qué va aumentando? Porque por atracción electrostática, los primeros niveles mantienen juntos sus electrones. Acuérdense que el núcleo es positivo. Pero conforme nos vamos alejando, se necesita una mayor energía para que los electrones que están, por ejemplo, en el nivel 4 puedan mantenerse juntos, conformando el átomo de nuestro elemento. Ahora, cada uno de estos niveles, además de que tiene diferente cantidad de energía, también tiene una diferente cantidad de electrones. Entonces, Bohr, con su teoría cuántica, con su modelo cuántico, trata de explicar cómo se da la distribución de los electrones a través de un concepto que él llama números cuánticos. Y estos números cuánticos nos van a describir desde el nivel de energía, que sería el primer número cuántico n, nos va a decir en qué nivel se encuentran los electrones dentro de nuestro átomo, la orientación o la forma que va a tener cada uno de ellos, porque conforme nos vamos alejando, cada uno de los orbitales, pues a veces los imaginamos circulares, pero no son circulares todos. Hay algunos que van a ser un poco más ovalados, que van a formar como un tipo 8, o sea, van a tener formas más extravagantes, más diferentes. Entonces, esto es lo que nos indica el número cuántico L. Después vamos a tener el número cuántico M, que nos dice la orientación magnética que va a tener cada uno de estos orbitales. Y por último, el número cuántico S, que nos va a hablar de la orientación del electrón. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Bohr con su modelo cuántico? Que no podemos tener dos electrones de un mismo átomo con los mismos números cuánticos. ¿Por qué? Porque básicamente estas 4 letras o estos 4 números cuánticos nos están dando la ubicación de los electrones. Y uno de los sería lo equivalente a una coordenada geográfica, ¿vale? Lo que ocupamos en el Google Maps para ubicarnos, bueno, es lo equivalente a estos números cuánticos. Pero no solamente eso, sino que nos dice Bohr que también los electrones sí están girando, son dinámicos dentro del átomo, pero que estos nunca van a estar en el mismo lugar. O sea, no pueden haber dos electrones en el mismo sitio. Por eso sus números cuánticos van a ser diferentes. Entonces, el modelo cuántico de Bohr nos va a dar la ubicación y distribución de los electrones. Entonces vean, hasta este momento ya tenemos, nuevamente recapitulando, electrones, protones, y estos protones van a estar en el núcleo y estos electrones van a estar distribuidos en orbitales o en diferentes niveles de energía. Ya por último, de lo último que nos hace falta platicar es una pequeña singularidad que encontró Chadwick. Ya para este punto de la historia ya estamos en 1932, ya avanzamos en el tiempo. Y hasta este momento, este es el modelo atómico aceptado, en el cual en el núcleo tenemos los protones y en orbitales de menor a mayor energía vamos a tener a los electrones girando alrededor de él, ¿cierto?
Sin embargo, también hasta este punto ya se conocía el peso de los electrones y ya se conocía el peso de los protones. Y no solamente eso, sino que también ya se conocía el peso de los elementos. Ya se conocía el peso de algunos de los elementos. Se conocía su cantidad de electrones y de protones. Y resulta que si nosotros hacíamos la cuenta por aparte, o sea, comparábamos el peso total con la suma de los pesos de los electrones y de los protones, no correspondían. O sea, algo estaba faltando dentro del modelo de los átomos que no permitía que fuera correspondiente la cantidad de la suma de los electrones y de los protones, sus masas, con la masa total del elemento. Entonces Chadwick fue el que descubrió esta irregularidad en cuanto esta suma total entre los pesos atómicos, ya sea por las partículas o por el átomo completo. Entonces él desarrolló un análisis de tipo espectrográfico y se dio cuenta que había algo más dentro del átomo que no se había considerado, no se había vislumbrado, que es la presencia de una partícula extra en el núcleo del átomo. Entonces, como ya estaba toda una teoría alrededor del núcleo, de los electrones, etc., Chadwick colocó a esta partícula que tiene una masa similar a la de los protones en el núcleo y le dio una carga neutra. ¿Por qué neutra? Porque esta partícula, aunque está presente en el núcleo, no le confiere ni le quita el comportamiento positivo que tienen los protones. Entonces, los neutrones que son descubiertos por Chadwick solamente están para darle estabilidad al núcleo de los átomos. Y entonces, ahora sí, sumando los pesos atómicos de los neutrones, los protones y los electrones, ahora sí se obtiene el total de el peso atómico de cada elemento. Entonces, con los trabajos de Chadwick, ahora sí ya descubrimos la última partícula que nos hacía falta, que son los neutrones. Y ahora sí, ya queda nuestro átomo como lo conocemos actualmente, con todas las características que dibujamos en un principio, ya lo tenemos aquí. Recuerden nuevamente, los electrones vienen de Thomson, los protones a través de los trabajos de Bernstein. Rutherford nos da la característica de que los átomos dejan de ser esferas, sino que están casi vacíos. Y en el núcleo vamos a tener las cargas positivas. Bohr nos da la ubicación y la distribución de los electrones y Chadwick con sus trabajos nos da la presencia de los neutrones. Y ahora sí, ya tenemos al átomo conformado como lo conocemos. Ahora que ya conocemos cómo está conformado el átomo, ahora vamos a hablar de los átomos, pero dependiendo la cantidad de electrones o de protones presentes. Y vamos a partir de este concepto que es la carga atómica. La carga atómica nos va a indicar o nos va a mencionar que todos los elementos o todos los átomos van a ser neutros. ¿Y de qué depende que un átomo sea neutro? De que tenga la misma cantidad tanto de protones como de electrones. ¿Por qué? Acuérdense de la ley de las cargas. Necesitamos tener la misma cantidad de cargas positivas que de negativas para que éstas se neutralicen y tengan un valor de cero. ¿Vale? En el momento en el que la suma de los protones, las cargas de los protones y las cargas de los electrones es la misma, ya no hay nada que altere y se considera que son neutros. ¿Vale? Entonces, la carga atómica va a ser diferente para cada elemento. ¿Por qué? Porque cada elemento va a tener una carga diferente de protones y de electrones. ¿Cómo vamos a saber esto? Bueno,
Pues para eso se diseñaron dos conceptos. El primero es el número atómico. Y por otro lado tenemos la masa atómica. El número atómico se va a identificar con la letra Z y la masa atómica se va a identificar con la letra A. ¿Y qué quieren decir? El número atómico me va a dar la cantidad de protones presentes en mi átomo. Y si ustedes son curiosos y se van a la tabla periódica, van a ver que precisamente el acomodo de los elementos está en función de unos numeritos. Y empezamos desde el número 1, donde tenemos al hidrógeno. Entonces el hidrógeno es el elemento más pequeño porque solamente tiene un protón. Entonces, si sabemos el número atómico, podríamos también determinar la cantidad de electrones. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de esta idea de que todos los átomos son neutros. Entonces, si yo les pido conocer la cantidad de protones del hidrógeno, ¿qué tendríamos que hacer? Ir a la tabla periódica y buscar el número atómico. Si yo les pregunto cuál es la cantidad de electrones en el hidrógeno, solamente tendré que buscar el número atómico, obtener la carga de protones y hacer la igualdad. ¿Por qué? Porque en un átomo debemos de tener la misma cantidad de protones que de electrones. ¿Va? La masa atómica considera la cantidad de protones, pero como habíamos visto en nuestros modelos atómicos, en el núcleo no solamente tenemos protones, sino que también considera a los neutrones. Entonces, la masa atómica de un elemento, el valor que me está dando en la tabla periódica, se debe de considerar como un número entero, y a partir de este se están relacionando la cantidad de protones y la cantidad de neutrones. ¿Vale? Entonces, ahora vendría un análisis todavía diferente. Si yo les pido conocer la cantidad de electrones, lo haríamos a través del número atómico. Si queremos conocer la cantidad de protones, nuevamente nos vamos al número atómico. ¿Va? Pero si yo les pido conocer el número de neutrones, ¿cómo le haríamos? Pues tendríamos que irnos hasta este planteamiento. ¿Por qué? Modificaríamos nuestra fórmula y haríamos lo siguiente. ¿Por qué? Porque la cantidad de la masa atómica, que es la letra A, este valor lo podemos conocer en la tabla periódica. También la cantidad de protones. ¿Por qué? Porque estos vienen del número atómico. Entonces, A y Z son valores que ya conocemos. Lo único que no nos están dando en la tabla periódica es la cantidad de neutrones. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que les quede más claro. Vamos a usar el elemento del uranio. El uranio tiene una masa atómica de 238 y tiene un número atómico de 92. Si nosotros quisiéramos conocer la cantidad de electrones, ¿cuántos serían? Serían 92, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acuérdense que debemos de tener la misma cantidad de protones que de electrones. ¿Cuántos protones vamos a tener? Este ya sería más directo. El número atómico seguirían siendo 92. ¿Y cómo conoceríamos la cantidad de neutrones?
Pues tendríamos que restarle a la masa atómica menos el número atómico, que sería 92. Y esto nos va a dar un total de 146. Entonces, a través del número atómico y de la masa atómica podríamos conocer la cantidad de electrones, protones y de neutrones.